privilegio de nuevo estar con ustedes. Atender dos iglesias es una bendición, pero es una responsabilidad que hace que corra uno. Pero hoy quiero compartir con ustedes unos minutos sobre un tema que me parece supremamente importante para nuestras vidas. Y el tema del que quiero compartir está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Este es un tema de lo más importante para creyentes, para líderes y para ministros, hombres y mujeres que predican el Evangelio y creyentes que oyen el Evangelio y la palabra. Si logramos entenderla, nuestra vida y nuestro ministerio puede cambiar. De lo contrario, estaremos nosotros luchando con algo que queremos, pero que no tiene fundamento. Y espero que entiendan. Quiero hablarles sobre el tema del poder de la palabra. El poder de la palabra. Y quiero leer el capítulo 6, versículo 60. 6:60. Observe lo que la Escritura dice aquí en el capítulo 6, versículo 60. Al oírnos, muchos no inconversos, no gente que no conocía. Miren el texto. Muchos de sus discípulos dijeron: si hubiera sido los impíos, los malos, los borrachos, los adultos, los fornicarios y toda la gente empedernida en su pecado, uno debe justificarlo. Porque cuando uno predica la palabra y se enfrenta con personas que no conocen a Dios, les ofende al predicarles lo que dice la Biblia. Pero me dice el texto: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Por eso mucha gente en los púlpitos, se habla de muchos ministros, han quitado la palabra y no la predican. Hay veces la gente dice que está duro predicar la palabra, entonces nos basamos solamente en la parte suave. Un predicador decía: amor, amor, amor. Hermano, el amor sin la palabra no tiene sentido. El juicio sin la palabra no tiene sentido. Es que la palabra tiene el fundamento de todo. Por eso dicen: dura es esta palabra. Y no hay que tenerle miedo a predicar la palabra como tal, porque sin ella no habrá los resultados. Amén. Sin ella no hay resultados eternos. Hay resultados temporales. Podemos ver muchas cosas, mucha gente, podemos hacer cantidad de cosas, pero no tienen el sustento eterno. Padre, te pido nos envíes en esta mañana. Ayúdame con tu gracia y tu infinita misericordia a poder hablar esta palabra, Señor, que es la palabra eterna,
del Evangelio. Oro por cada persona que ha venido hoy, por cada persona que me vea a través del internet. Te pido los bendigas y ministres nuestras vidas. Bendice a los hermanos y hermanas. Bendice a los líderes y a los ministros que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. He visto en los últimos años, desde que tengo conciencia de lo que es la predicación bíblica, he visto una circunstancia que me llama la atención, y es que mucha gente ha cambiado el mensaje de la palabra por motivación. Ya no tenemos predicadores, tenemos motivadores que dicen a la gente cosas como estas: Dios te escogió porque había algo bueno en ti para hacer de ti algo grande. Qué buen motivador. Pues ni siquiera podemos decir que es un pésimo predicador porque no lo ha entendido. Y cuando pienso en esto, digo que es importante que no dejemos a un lado el texto sagrado. Algunos predicadores ni la Biblia usan, ya no usan la Biblia. Y otros dicen, miren, no podemos tomar ciertas partes de la Escritura porque la Escritura puede tener unos efectos negativos en la gente. Hablemos de otra manera y la gente llegará. Jesús, en el capítulo que tengo, dice el texto: al oírla muchos. Usted sabe que a Jesús lo seguían multitudes. Él podría, de acuerdo a lo que la Biblia registra, usted ve que en algunas oportunidades pudo tener 35 a 40 mil personas. Mire que dice, en alguna oportunidad que hizo un milagro de multiplicación, dice que los varones eran como 5,000. Y habló de 5,000 el texto. 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Contemos los varones aquí y luego las mujeres, y siempre hay más mujeres que varones. Amén. Y si hablamos de los adultos, generalmente los niños abundan más. Vienen una familia, padres, hijos y nietos, y usted ve que los nietos muchas veces son más. Los niños, miren, él está llegando ya a una etapa en su ministerio y él comenzó, como alguien dijo, a poner el punto sobre las íes. Miren lo que el texto dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y observe el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: tranquilícense. Yo a usted los agotaron. Ay, no. Usted no ve esa actitud en Jesús. Y le voy a decir luego por qué. Miren, Jesús les dijo a ellos, porque dijeron, dura es esta palabra, y comenzaron a ¿qué? A murmurar. Estaban tan molestos que comenzaron a hablar, miren, esto es así, y comenzaron a hablar, no es lo que pensábamos, y comenzaron a murmurar entre ellos. Se formó la crisis más dura, podríamos decir nosotros. Observe lo que el texto dice. Jesús les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto os ofende? Pues no esperen otra cosa. Miren,
Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, otra vez, palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está el poder de la palabra. Estas palabras son las palabras de Cristo. Y jamás te salgas de ese camino y de este libro. No hay que desechar el libro por la gente. ¿Me escucharon lo que dije? Jamás. Hay que mantenerse en el libro, gústele a la gente o no. Porque el mensaje no es un asunto para suavizar, para minimizar, es exponerlo como tal. Vean lo que dice. Pero algunos de vosotros, estoy leyendo el 64, algunos de vosotros, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué? Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le harían. Jesús lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida. Si somos sinceros, Él conoce nuestra sinceridad. Si somos personas que amamos a Jesús y a Dios, Él lo sabe. Él conocía quienes no creían. Porque hay gente que, no lo digo por ustedes, yo los bendiga por estar aquí. Jamás me dirijo porque algunos tal vez me den por primera vez hoy. Pero quiero que entiendan esto, que Jesús dijo, yo sé que algunos de ustedes no creen. Hay gente que está en mi iglesia, yo digo como pastor y predicador por unos cuantos años. He visto personas que oyen, pero que no creen. Se les predica y se les enseña la palabra y salen a hacer totalmente lo contrario de lo que la Biblia dice. Eso es muy triste. Pero es la realidad. Y por esa realidad no puede usted cambiar. Una persona me dijo, recuerdo que una psicóloga se acercó y me dijo, pastor, lo he escuchado por mucho tiempo, usted predicar, pero quiero decirle, si usted quiere prosperar, quite la palabra pecado de su predicación. Y usted vea cómo la gente llega. Le dije, no, jamás podré cambiar la palabra pecado cuando usted lee en la Biblia que el mensaje de la palabra de Dios tiene el objetivo de que la gente entienda su condición de pecador y entienda lo que hace es pecado, si lo está haciendo, se arrepienta, se vuelva a Jesucristo y puede ir al cielo. ¿Me están entendiendo lo que digo? Miren, es por eso que Él les dijo, el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. El texto más triste es este. Lea el 66 conmigo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no caminaban con él. Tenía una congregación de más o menos 600 personas. Y si usted como pastor tiene una iglesia de 600 personas, ¿cómo se siente? No, claro, porque entre más gente algunos piensan que la bendición y el reconocimiento es porque la gente está, porque hay mucha gente, pues ese no es el reconocimiento. El reconocimiento no es porque la gente llega, porque al fin y al cabo la gente le llega por lo que ustedes o por lo que yo soy. La gente debe llegar porque oyó la palabra del cielo y que Dios los trajo a este lugar. ¿Comprenden lo que digo? Eran 600 personas permanentes que estaban con Jesús. Por eso los llamó
La Biblia y Jesús los llamó discípulos. ¿Cómo? Discípulos. Y de esos 600, desde entonces no dice pocos, sino que muchos. Muchos se fueron. No caminaron más con Jesús. ¿Y por qué no caminaron? Por la palabra que les hablaba. Miren que Jesús no hizo una evaluación. Miren que Jesús no hizo esa evaluación. Tengo que revisar qué estoy diciendo. ¿Quién fue el que alzaba a usted de que esa gente se fuera? ¿Cuál es la causa de que esa gente se fuera? ¿Saben cuántos se fueron de los 600? 588 personas. ¿Me escucharon lo que dije? 588 personas se fueron. No se fueron 5, no se fueron 10, no se fueron 20, se fueron 588 personas. Escuchen lo que la Biblia dice aquí. En el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor, tranquilos, cálmense. Ellos se fueron. No vino a suplicarles, a decirles, no se vayan, no les haré dar tiempo a ustedes. No. Hay veces queremos, la gente de Valle no va a decirle, mire hermanito, lo que pasa, ¿qué le pasó? Y trata de eso. No, eso es un malentendido. Dejemos esas cosas. Si alguien se va y es una actitud incorrecta, procure solucionarla. Pero si es por la palabra, no mueva ni un solo dedo. Jesús no les fue diciendo, venga, hagamos una asamblea. A los 588 personas no les dijo, hagamos una asamblea. Cuéntenme qué quieren, cómo quieren el culto, cómo quieren la predicación. Eso es fatal. La gente no entiende lo que es la responsabilidad que se tiene en un púlpito. ¿Qué le dijo a los 12? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes irse? La puerta está abierta. Eso dijo. Él no les dice, por favor, miren, ya se fueron todos. ¿Qué hacemos? No. Él les dijo, ¿quieren irse ustedes? No los detengo. Porque el mensaje que yo predico, yo tengo que decir que Jesús es la palabra y eso. Porque después de esta introducción quiero hablar. Dije el poder de la palabra. Nosotros confiamos más en algunas cosas que en lo que estamos haciendo. Miren, el versículo 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Escuché lo que dice. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos se fueron porque no les interesó la palabra, les pareció muy duro. ¿Qué le dijo Jesús al rico, joven rico? Cuando el joven rico viene
religiosamente le dice: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos sabios, los he guardado desde mi juventud. Por eso, entonces ya estoy en un momento, me falta una cosa. ¿Qué cosa, maestro, para hacerla? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás herencia en el reino de los cielos. ¿Qué? Cambió el rostro del hombre, porque ya tenía la vida eterna. Pero ahora Jesús le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás herencia en el reino de los cielos. Y él dice: no, porque la vida de este hombre no era Dios ni los mandamientos, era el dinero, las posesiones, todo lo que tenía. Y por eso Jesús le dice y le toca donde debe. Es que la palabra de Dios hace eso, ¿no? Nos toca exactamente en lo que nos hace daño. No es malo tener plata, no voy a entender mal de los que me ven a través del internet. No es malo tener plata, pero tener el corazón en las riquezas te aleja de la eternidad con Dios. El dinero es un medio, no un fin. El dinero es solo un medio. Hoy usted tiene dinero, si Dios se lo da, disfrútelo, administrelo correctamente. Pero su corazón no está en el dinero, está en el Dios de los cielos, que se despojó de todo y se hizo pobre para darnos riquezas espirituales. Alaban al Señor. Gloria, 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 gloria. Ellos dijeron: dura es esta palabra. Pero los discípulos, en cabeza de Pedro, dicen: ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Y trataré en estos minutos de hablarles tres cosas que tenemos que entender, que podríamos decir son las manifestaciones de la palabra de Dios. Estoy hablando del poder de la palabra, y hay tres manifestaciones de la palabra. La primera, la palabra encarnada. La primera, la palabra encarnada. La palabra hecha vida. La palabra que se hizo ser humano. Eso es la palabra encarnada. Si usted ve conmigo rápidamente, si usted ve conmigo en la Escritura, y lo ha visto conmigo, por eso es que Jesús nunca se salió de la palabra. Jesús nunca se salió de la palabra. ¿Y sabe por qué? ¿Sabes por qué Jesús nunca se salió de la palabra? Y siempre respondió con qué? Con la palabra. Observe esto. El diablo no le dice: si eres hijo de Dios, como siempre, poniendo en tela de juicio que era el Hijo de Dios. Si eres, ahí está el veneno, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan y coman. Y Jesús dijo: escrito está. ¿A dónde se ve? La palabra. La palabra. Escrito. Para nosotros es muy importante que usted entienda lo que el texto está diciendo cuando hablo eso. Dice: escrito está. Porque hoy no tenemos, ni tendremos eso, que tengamos la palabra viviente. Porque la palabra viviente fue Jesús. Es la palabra encarnada. Hoy tenemos la palabra que escrita. Esa es la palabra de Dios.
Pero aquí Jesús les dice, escrito está, haciendo énfasis a lo escrito. No solo de pan vivirán, sino de toda ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento la palabra viviente es Jesús. Observen lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, rápido. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice lo siguiente. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era y es Dios. Cambie el término verbo y coloque palabra. En el principio era ¿qué? La palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Y es Dios. Mire que el texto está diciendo, en el principio era la palabra. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. ¿Ve el valor que tiene la palabra? Hay algo que lamentablemente hacen hoy. Han dejado a un lado la Biblia. Un pseudo predicador muy famoso, no voy a decir su nombre, pero muy famoso, dijo: la Biblia es la palabra histórica, pero la palabra que yo les doy es la palabra presente, casi que dice la palabra viva. Entonces lo que él estaba hablando era la palabra de Dios. Pero este libro no es la palabra de Dios, sino la palabra histórica de Dios. No hay herejías más grandes que estas que prediquen de esta manera. La palabra de Dios, la Biblia, como palabra de Dios. Hermano, no importa lo que la gente diga. Este libro dice así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Es para siempre que permanece la palabra. Mire, estoy en el capítulo 1, rápido, tengo que hacerlo porque tenemos cena también. Mire lo que la Escritura dice. Este era en el principio con Dios. ¿Este qué? El verbo, la palabra. El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho. Es la palabra. ¿Me está entendiendo este texto? Mire lo hermoso de esto. El versículo 3, todas las cosas por Él, por la palabra, fue hecho. Permítanme decirlo, por Cristo fue hecho. ¿Cómo hizo Dios este vasto universo? Hablemos de la creación para el hombre. Esto que fue hecho para nosotros. ¿Cómo lo hizo? ¿Por la qué? Claro. Sea la luz. No hizo un experimento y luego otro y otro hasta que apareció la luz. Eso habla de otro personaje en la historia que tratando de hacer un bombillo. Pero Dios dijo, habló de Jesús: sea la luz, y la luz por la palabra. La tierra produzca todo tipo de hierba,
según su semilla, plantas de todo, según su semilla. Cada uno comenzó y habló. Y cuando habló, se regó todo. Apareció todo. ¿Por qué? Es el poder de la palabra. No puedo detenerme, pero sí quiero hacer énfasis. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús. Sin él nada. Todo fue hecho por él. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Dios mío, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Oye el versículo 6 por una razón. Porque en el versículo 6 dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál era la función de Juan? ¿Cuál era la función de Juan? No traer luz. No llevar a la gente y darle la luz. No. Observe lo que el texto dice. El versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de quién? De la luz. Diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Miren, Juan Bautista dio testimonio de quién? De la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Usted lo puede leer en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan. 8 del Evangelio de Juan, capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12 dice: yo soy la luz. Yo soy la luz. Juan fue testigo, fue una persona llamada a dar testimonio de la luz, un testigo de la luz, pero no era la luz. Hermanos amados, esto es importante. La Escritura dice: pero él es la luz. El versículo que estoy leyendo ahora, porque dice: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Si sacamos a un lado la palabra, la iglesia estará en tinieblas. No habrá luz. Nosotros no hemos sido llamados para hablar de nosotros. Hermano, yo era esto, lo otro. ¿Qué le interesa a la gente eso? No, hermano, que yo visité, que hice esto y tal, que un sueño. Eso no sirve. Mire el texto. Es la palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció a él. Dios mío. Tremendo. La gente no conocerá a aquel que creó el mundo si no se lo predicamos. Porque ese que vino y se hizo hombre. Mire, por eso observe el texto que le estoy leyendo. El texto que le estoy leyendo dice el 10: en el mundo estaba la palabra encarnada de Dios. Dios encarnado. La palabra. ¿Quién era? ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Él es la palabra viviente, la palabra que estuvo por más de 3 años, 33 años, pero en su ejercicio ministerial, unos 3 años totalmente dedicado a la parte ministerial. ¿Y por qué hasta los 30 comenzó a predicar? Dio algunas luces, pero no se dedicó
porque hasta los 30 se consideraba al predicador apto porque antes se miraba como un niño, pero a los 30 ya llega a ser un adulto, una persona madura. Cuando él comenzó a hablar y a predicar, recorrió todo el país en 3 años, hablándoles. Y miren, el texto lo dice de esta manera: en el mundo estaba. 2. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Entiende eso? ¿Lo entiende? Él estaba en el mundo y él es el creador del mundo. Gloria a Dios. Qué tristeza que la gente no se dio cuenta, ni siquiera los que tenían la palabra escrita del Antiguo Testamento. No le creyeron porque no lo conocieron. Miren, él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. A los que me ven por internet y a los que están en el auditorio de comunidad, palabra viva por venir. Mucha gente y muchos predicadores buscan crecer a través de los milagros, de las maravillas, de echar fuera demonios, de hacer una cantidad de cosas. Respeto eso, pero ese no es el método real para que la gente conozca a Cristo. Si Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra. De verdad dedicarse a entender este libro y predicarlo. Porque el mundo no conocerá a Dios, a Jesús, si no le damos a conocer la palabra escrita, que habla de la palabra viviente. ¿Se cuenta cómo está hablando? Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Otra frase triste, lamentable. A los suyos vino. ¿Qué dice? Está conmigo el versículo 11. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? ¿Y sabe por qué no lo recibieron? ¿Sabe por qué no lo recibieron? ¿Perdón? Porque no lo conocían. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no se dedicaron a este libro. He escuchado a algunos decir, ¿quiere conocer a Dios? Entre en ayuno en 40 días. Eso puede usted ayunar 100 días si quiere. Pero si no se mete en la palabra, todo lo que recibe usted no lo puede distinguir. No, estaba en ayuno y vino una persona. Le atribuyen al Señor. Vino el Señor a mi cuarto estando en ayuno con debilidad, me puso manos sobre la cabeza y luego me dio un masaje. Eso dijo un famoso predicador, ya murió él. Y dijo que el Señor le había dado un masaje, lo puso de masajista. ¿Por qué dicen esas cosas? Porque no conocen la palabra. Por eso, como esta gente no se dedicó al Antiguo Testamento, cuando vino Jesús a los suyos dijeron, ¿quién es este? Este es un blasfemo, este debe morir. Y lo crucificaron. Los que debían de haberlo recibido y decir, tenemos al Rey nuestro, Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores. Vean conmigo por favor el versículo 14.
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Aquí ya habla alguien que creyó con todo su corazón en Jesús y que de paso fue llamado para ser un predicador. Exactamente como dice la Biblia, el apóstol Juan es el que escribe. Mis hermanos amados, personas que me escuchan a través del internet, dije apóstol Juan. Hoy no hay apóstoles. No hay apóstol. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién le dijo que era apóstol? No, yo me autonombré como apóstol. Tienes razón, tantas herejías, ¿no? Pero uno que estuvo con él, miren lo que el texto dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Señor amado, qué hermoso. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. El apóstol Juan es el que escribe el 14, pero luego el 15 y el 16, escuchen lo que el texto dice. 15 y 16 pasa a otro Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista es el que está hablando. En el 15 y el 16. Pues dice así, dio testimonio de él: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, para identificarnos. Es por eso que la Escritura dice: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A Juan le dijeron: ¿eres tú el Cristo? ¿Qué dijo él? No, yo no soy el Cristo. Yo soy uno que doy testimonio del Cristo que viene. Eso se llama centrado, ubicado. Porque hoy tenemos falsos cristos y falsos profetas, como todos. Puede decir que los que se nombran profetas son falsos. ¿Qué no le gusta? ¿Por qué está en contra de los profetas y de los apóstoles? Yo no estoy en contra, es la Biblia. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sabe? Es por eso que todo esto que estoy diciendo nos aleja. Esto que estoy diciendo nos aleja de desviarnos. Cuando usted tiene este elemento precioso que es la palabra como el valor, darle el valor y darle el lugar y darle el tiempo, usted tendrá una fe sólida y tendrá una capacidad de alumbrar con esta luz que es la palabra el camino de aquellos para que tomen la decisión por el Salvador. Por la palabra encarnada. Por la palabra encarnada de Dios. Vaya al capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Vaya al capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y observe lo que la Escritura establece. Quiero que vean conmigo. Voy a leerles el versículo 30
hablando de estas cosas, ¿qué dice el texto? Muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. A los que habían creído en él. Muchos de los discípulos, de los que oyeron, creyeron. Y el texto 31, entonces Jesús dijo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué? No en una iglesia particular, no con un predicador especial, dicen algunos. Es que este es el hombre que realmente tiene. No, ni es iglesia, ni es predicadores, ni son ministros. No, es algo que establece el texto, es la palabra. Obsérvenlo de nuevo. Está conmigo en el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué seréis? No habrá un verdadero cristianismo sin la palabra de Dios. No hay un verdadero ministerio sin la palabra de Dios. Y para permanecer es necesario profundizar en este libro sagrado. Entonces, tenemos la palabra encarnada, en la que está hablando. Versículo 32. Conoceréis. Tome esa palabra, verdad, y hagámosle un cambio. Coloque la palabra. Conoceréis la palabra, y la palabra os hará libres. Os hará libres. ¿Por qué decía antes eso? Porque si Jesús es la palabra encarnada, la palabra viviente, por eso usted ve que cuando Jesús llegaba a algún lugar, los demonios lo reconocían, se rebotaban. Hijo del Dios Altísimo. Miren que son los demonios que reconocen que es Hijo del Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Porque has venido para atormentarnos. Tremendo, ¿no? Reconocen, es un tormento, porque ellos no pueden ser salvos. Los ángeles caídos pues, son eternos en su pecado. Tratan de destruir siempre, de acabar, de quitar la fe. Pero una de las cosas que más quieren quitar los demonios es la palabra. Y la palabra los hacía callar y luego les decía salgan, y salían con tanta facilidad. Dios mío, en tiempos mucho. Mire lo que dice el versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo respeto los trabajos que algunos hacen. Él necesita una liberación, entonces le echan fuera demonios. Eso no se necesita. Usted puede ponerse bravo conmigo si quiere, lo que les den a través del internet. Pero sepa una cosa, no somos llamados a liberar a la gente de los demonios. Somos llamados a presentar la palabra viviente, a Cristo. Si el Hijo libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Conoceréis la verdad
verdad, conoceréis la palabra, conoceréis a Jesús y ella los hará libres, no importa lo que sea. Permítame decirlo, no necesitas centros de rehabilitación, lo que necesitas es un encuentro poderoso y glorioso con la palabra del cielo que vino a la tierra. Su nombre es Jesús y será verdaderamente libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Les está hablando la palabra, y miren lo que el texto dice. Dios mío. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Con dolor Jesús les dijo eso. Porque en aquellos dijo, miren, permanezcan en la palabra y ustedes serán verdaderamente libres. Leyeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Hay que decir, yo soy hijo de Dios y más borracho que la corriente. Yo soy hijo de Dios. Y son adictos a las drogas, a la pornografía, hacen y deshacen de su vida, pero son hijos de Dios. No, Jesús dijo, el que no es libre completamente es un hijo del diablo. Pero puede por la gracia de Dios venir a Jesucristo con un corazón sincero y Dios rompe las cadenas. Jesús le hace libre para siempre. Aleluya. ¿Comprenden esto? Miren. Debo agilizarlo. Versículos 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham, yo soy. El nombre de Dios, el gran nombre de Dios. El tetragramatón, el gran yo soy, el gran yo soy. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa? El gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dios mío. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, para matarlos. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, se fue. Los discípulos querían matarlo, porque no le conocían. En estos minutos me restan, tenemos cena, estas cosas, pero no puedo pasar por alto esto. Quiero que vayan al capítulo 5, de Juan, texto conocido por ustedes. 39. Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso no solamente hablamos de la palabra encarnada, ahora palabra escrita. ¿La palabra qué? Escrita. Por eso he dicho, no se salga de este libro. No se salga nunca de este libro. Creyente que me escucha, líder que me escucha y ministro que me escucha.
Nunca te salgas de la palabra. No deje a un lado la palabra. Procure ser muy sabio y entendido para interpretar correctamente la palabra. Porque la gente lo que oye se lo cree. Y si usted está diciendo algo totalmente equivocado, estás guiando a la gloria equivocadamente y por eso pagaremos. La gran diferencia entre un predicador, un ministro de Dios, una sierva o siervo de Dios, y quiero que lo entiendan, un ingeniero se equivoca y construye mal porque hizo mal los planos, tumba y vuelve a hacerlo. La costurera está allí cosiendo, el sastre está cosiendo, hizo mal, puede cortar y volver a hacer el molde y la pieza y la coloca. Puede equivocarse al cambiar el tubo y coloca la medida que no es, lo suelta, lo parte y corta otro la medida que es y lo coloca. Pero el predicador, si se equivoca con las personas, esos materiales que he dicho son temporales, pero el ministro trabaja con material eterno. Si echa a perder una persona, ¿cómo va a restituirla? Por eso la responsabilidad que tiene el púlpito es demasiado grande. Y por esa grandeza, al predicar, debe asumirla con la mayor y más grande responsabilidad. Porque alguien dijo, podemos abrir la puerta del cielo para que entre, o podemos mandarlo al infierno. Jesús lo dijo en estos términos. Ustedes separan, le dijo a los líderes de la época, de los fariseos y escribas, dijo, ustedes separan la puerta, ni entran, ni dejan entrar. Créanme que tiemblo cada vez que tengo que predicar. Y al hablar de esto, tiembla mi ser interior. Porque la responsabilidad que tengo es predicar y que sea claro para ustedes. Por eso la Escritura dice así, las palabras de Jesús, se escudriñen ¿qué? Levanten la mano los que tienen Biblia. Levanten la mano, levante su Biblia. ¿Esa Biblia es para qué? No importa si es en el celular, usted tiene la digital o tiene la escrita, es la palabra de Dios, es el rey. Eso es para escudriñarlo, eso es para meditarlo. La Biblia dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dedíquese a la palabra escrita. Cristo es la palabra encarnada. La Biblia es Cristo escrito. ¿Escucharon lo que dije? La Biblia es ¿qué? Cristo escrito. ¿Quiere leer? Oh Señor. Mire, cuando lee la palabra, cuando usted lee la palabra, el Salmo capítulo 119, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Lo recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y sol a mi camino. Y sol a mi camino, creo que quiere decir lumbrera. La gran lumbrera, el sol. ¿Sabe por qué? Miren, algunos de nosotros podrían apagar la luz y seguiremos leyendo, no tendríamos problema. Porque hay una lumbrera que está alumbrando y es el sol. Pero, ¿quieres caminar bien en tu vida cristiana? ¿No te quieres equivocar? Pasa en la palabra de Dios. Esta palabra jamás oscurece, alumbra. Esta palabra jamás engaña, nunca. Esta es la palabra de verdad. ¿Alaban al Señor? Amén. Miren, el tiempo que usted le dedique a la palabra, el tiempo que usted le dedique a la palabra, hará que usted sea una persona llena de Dios.
Si su tiempo es poco, será un mediocre. Pero de verdad usted se dedica a Dios y a la palabra, usted será una persona excelente. Pero hay que dedicarse a la palabra. Era esto que tengo en mis notas, que me llamaron poderosamente la atención, porque pienso que hay cosas que de pronto hacemos por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de este bendito libro que es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo les he dado mi palabra. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús. Les he dado tu palabra. Es la palabra total y suficiente. Nos da la plena seguridad. Las palabras de Jesús. Yo les he dado tu palabra. Es la total y suficiente seguridad del Señor Jesús. Él dijo: les he dado, y les he dado ayudas para que sean devotos. No dice eso. Él no dijo: yo les he dado himnos para cantar. No dice eso. Yo les he dado dinero para que disfruten. No dice eso. Yo les he dado tu palabra, y la palabra es mejor que cualquier cosa sobre la tierra. No le estoy diciendo que no cante, cantemos, pero ese no es el centro que mueve la iglesia. Es la palabra. Nunca se puede cambiar la importancia de la palabra por cosas diferentes. Creo que se me acabó el tiempo. Seguiré este tema más adelante. Quiero que cierre sus ojos, por favor.